Hace unos años atrás, cuando Michelle y yo estábamos en Francia visitando unos misioneros, hicimos un viaje un día al famoso Museo del Louvre en París. Y ese día en particular el museo estaba lleno de una gran cantidad de aspirantes a artistas que intentaban mejorar sus habilidades pintando copias de algunas de las grandes obras maestras. Y aparentemente esta es una técnica común utilizada para desarrollar el talento artístico, y algunas de esas copias eran muy buenas y otras claramente no eran tan buenas. Pero de vez en cuando alguien pinta una copia de un original de valor incalculable que apenas puede distinguirse de la obra maestra. Ahora bien, lo que es cierto en el mundo del arte también lo es en el mundo de la enseñanza bíblica. Así como hay maestros de la Biblia genuinos que proclaman las verdades de la palabra de Dios, también hay maestros de la Biblia falsificados que afirman hablar por Dios, pero engañan a la gente al traer un mensaje fraudulento y erróneo. La Biblia llama a estos individuos fraudulentos, falsos maestros, y Jesús habló de ellos en su Sermón del Monte. Así que les voy a leer en Lucas el capítulo 6, empezando en el versículo 39, diciendo, les dijo también una parábola acá. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero todo discípulo bien preparado puede ser como su maestro. Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Y por qué miras a la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Por qué no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno? Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. Ahora, hace un par de semanas comenzamos a ver estos versículos y les dije que en ese momento que la razón por la que Jesús mencionó el tema de los falsos maestros en su sermón fue para advertir al pueblo judío que lo escuchaba acerca de los escribas y fariseos, porque estos hombres eran falsos maestros que constantemente habían engañado el pueblo judío, malinterpretando la palabra de Dios, constantemente torciendo y distorsionando las escrituras para adaptarlas a sus estilos de vida pecaminosos. Y así, habiendo enseñado a sus seguidores que estos escribas y fariseos los habían inducido al error, enseñándoles a odiar a sus enemigos y muchos otros errores, Jesús ahora procedió a advertir a sus seguidores que no escucharan a estos hombres porque eran falsos maestros. Es decir, el pasaje que tenemos antes enfrente de nosotros es una advertencia para aquellos que estaban escuchando a Jesús, para que sigan escuchándolo y sigan sus enseñanzas en lugar de escuchar a sus líderes religiosos, específicamente los escribas y los fariseos. Nuevamente, estos líderes religiosos eran falsos maestros y que continuarían siendo maestros falsos que estaban enseñando error. Pero además de esta razón para enseñar a la gente acerca de los falsos maestros, hay otra razón que Jesús tenía para traer el tema de los falsos maestros. Usted realmente no lo ve aquí en el reencuentro de Lucas, pero lo vemos en el relato de Mateo sobre este mismo sermón. Miren lo que dice Mateo 7, 13 al 14. Dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, como puede ver, estas palabras se refieren a dos puertas: una estrecha que conduce a la vida eterna y otra ancha que conduce a la destrucción eterna. Pero quiero que
entiendan que inmediatamente después de estas palabras, Mateo nos dice que Jesús habló de los falsos maestros, declarando algunas de las mismas verdades que Lucas revela en su relato del Sermón de la Montaña. Ahora, cuando ponemos estas dos cosas unidas, lo que aprendemos es que cuando Jesús comenzó a concluir su sermón, él estaba terminando, él lo hizo invitando a los incrédulos de la multitud, porque habían incrédulos en esta multitud. Él los invita a entrar a su reino y él comparó esta entrada a su reino como pasar por una puerta estrecha que conduce a un camino angosto que conduce a la vida eterna. Pero Jesús también les dice que ellos tenían una decisión que tomar, porque además de esta puerta estrecha que representa el único camino de salvación a través de la fe en Él, hay otra puerta que estaba delante de ellos, una puerta ancha que abre hacia un camino ancho que conduce a la perdición y ruina eterna. Como verán, lo que el Señor quería que sus oyentes supieran es que si no eran verdaderos seguidores suyos, entonces esta es la situación en la que se estaban encontrando mientras miran esas dos puertas enfrente de ellos, considerando cuál de ellas ellos van a entrar, contemplando el costo de ser un verdadero seguidor de Cristo y considerando el asunto del arrepentimiento genuino. Ellos debían ser conscientes de algo que representa una amenaza grave para ellos, que deben saber que justo afuera de la puerta angosta hay falsos maestros. De modo que mientras que ellos piensan en las afirmaciones de Cristo y consideran pasar por esa puerta angosta poniendo su fe en Jesús, ellos pueden esperar que estos falsos maestros intenten persuadirlos a que no entren por la puerta estrecha. Lo que Jesús les está diciendo y a todo incrédulo consciente de su enseñanza es que mientras considera estas dos puertas y caminos, calculando el costo de ser uno de sus discípulos, pensando en las ramificaciones de lo que significará en su vida arrepentirse de su pecado y confiar en Él para salvación, usted puede esperar que vengan falsos maestros y le digan algo como esto: todo está muy bien contigo. Todo está bien, no hay necesidad para cambiar, no hay necesidad para arrepentirse de tu pecado. De hecho, el pecado no es ni siquiera un problema. Tu autoestima es lo que importa. Solo sé positivo, sincero y vive de cualquier manera que tú quieras vivir, porque Dios es amor y Él solo quiere que seas feliz. El camino al cielo no es estrecho y restrictivo, es amplio y espacioso. Y hay mucho espacio para cualquier cosa que tú quieras creer y cualquier forma en la que tú te quieras comportarte. Así que ven. Esto es lo que el maestro de la Biblia, John Stott, dijo acerca de por qué Jesús habló acerca de los falsos profetas inmediatamente después de sus palabras acerca de la puerta estrecha y anchas. Él escribe: seguramente no es por accidente, por lo tanto, que la advertencia de Jesús sobre los falsos profetas en el Sermón del Monte sigue inmediatamente su enseñanza sobre las dos puertas, porque los falsos profetas son expertos en hacer borroso el tema de la salvación. Algunos confunden o distorsionan tanto el evangelio que hacen difícil que las personas que están buscando encuentren la puerta estrecha. Otros tratan de dar a entender que el camino angosto es en realidad mucho más amplio de lo que Jesús insinuó y que caminar por él requiere poca o ninguna restricción en la creencia o el comportamiento de uno. Sin embargo, otros, quizás los más perniciosos de todos, se atreven a contradecir a Jesús y a afirmar que el camino ancho no lleva a la destrucción, sino que en realidad todos los caminos conducen a Dios y que incluso los caminos anchos y angostos, aunque parten en direcciones opuestas, en alguna instancia ambos terminan en vida eterna. Jesús siguió su declaración acerca de entrar por la puerta angosta a su reino con una advertencia sobre los falsos profetas, porque sabía que justo afuera de estas puertas angostas es donde estos falsos maestros pasan el rato. Es su lugar favorito para pasar el rato. Los falsos maestros siempre parecen estar en los lugares donde se predica el verdadero evangelio y las personas están considerando ver a Cristo para la salvación. Entonces, ¿quiénes son estos
estos falsos maestros que están fuera de la puerta estrecha, tratando de persuadir a las personas para que no entren al reino de Cristo. Bueno, algunos son líderes de denominaciones liberales, algunos son profesores de seminarios y universidades, algunos son líderes de cultos y religiones falsas, algunos son personalidades religiosas de radio y televisión, algunos son disertantes de seminarios y conferencias, algunos son pastores y algunos son autores populares de libros religiosos. ¿Y qué hacen estos individuos pasando el rato fuera de la puerta estrecha? Bueno, ellos están muy ocupados diciéndole a la gente sus puntos de vista erróneos sobre cómo ir al cielo, y trágicamente el mensaje que les están diciendo es el mensaje que llevará a estas personas al infierno, porque no es el mensaje de salvación de Dios, es un mensaje falso dado por falsos maestros. Por lo tanto, sabiendo que estos falsos maestros están justo afuera de la puerta estrecha, tratando de desviar a los incrédulos acerca de la salvación, y que en el pasado ya han llevado a muchas personas al error, Jesús nos advierte que nos mantengamos alejados de ellos y sus mensajes engañosos. Y la forma en que lo hace es exponiendo a estos hombres por lo que realmente son, debajo de toda su pretensión de piedad y toda su charla religiosa. Y por lo tanto, ¿por qué son tan peligrosos y deben evitarse y no escucharse? Entonces, a medida que se desarrolla el pasaje que tenemos ante nosotros de Lucas 6, vemos a Jesús dando 4 verdades sobre los falsos maestros. Las 2 primeras verdades que vimos la última vez que estudiamos esto son que los falsos maestros lo conducirán por el mal camino, ya que son guías ciegos, y un ciego no puede guiar a otro ciego, porque sin la capacidad de ver, ambos caerán en un hoyo. Y en segundo lugar, se deben evitar los falsos maestros, porque si sigues a un falso maestro te volverás como ellos, ya que un alumno no está por encima de su maestro. Ellos te van a convertir en falsos maestros. Ahora, hoy día, mientras continuamos viendo la advertencia de nuestro Señor sobre los falsos maestros, vemos una tercera razón que Jesús dio por la cual deben ser evitados estos falsos maestros. Él dice, porque son hipócritas con pretensiones de superioridad moral o justicia propia. En el versículo 41 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Después de haber revelado que los falsos maestros deben evitarse porque son guías ciegos y porque convierten a sus alumnos en herejes como ellos, Jesús ahora revela algo más sobre los falsos maestros. Él nos dice que estos falsos maestros son hipócritas fariseos. Entonces, ¿qué es un hipócrita? Bueno, en la antigüedad un hipócrita era originalmente un actor que usaba una máscara mientras actuaba, porque debajo de la máscara era una persona completamente diferente al papel que estaba interpretando. Eventualmente, con el tiempo, como con muchas otras palabras, la definición de hipócrita se amplió para referirse a cualquier persona que pretende ser algo que en realidad no lo es. Y eso es exactamente lo que son los falsos maestros, pretendiendo ser religiosos y piadosos, no lo son en absoluto. Desafortunadamente no lo son. Los falsos maestros nunca son piadosos, y eso se debe a que son personas no regeneradas, no salvas, que dan la apariencia externa de ser piadosos, pero por dentro son pecadores perdidos y rebeldes como todo nosotros. O sea, más tarde vemos en Mateo 23, Jesús reprendería a estos hombres por su apariencia exterior falsa que oculta la verdadera conducción de su corazón. Él lo dice en Mateo 23, 25, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpias lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera quede limpio.
Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Los falsos maestros no son más que farsantes, falsificadores que dan la apariencia de ser justos, mientras que en sus corazones son totalmente injustos. Entonces, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué los falsos maestros se esfuerzan tanto por pretender ser algo que no son? Bueno, Jesús explicó esto en el relato de Mateo, del sermón del monte, en Mateo 6. Él dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti. Y eso dicen que no estés haciendo esto para que la gente te aplauda. Eso está diciendo, si tú quieres que la gente te vea y te esté aplaudiendo, entonces ya tienes tu recompensa. Él está diciendo: no sigan a los fariseos. Esto es lo que los fariseos hacen, que cuando pues des limosnas, no hagas tocar tu trompeta de ti. Él dice, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ustedes están viendo lo que nuestro Señor está diciendo, que los fariseos, cuando ellos están viendo alrededor, ellos ven a alguien pobre, ellos tocan una trompeta para llamar la atención de la gente, y entonces después de eso ellos ponen dinero en el vaso de esta persona, y eso es lo que está sucediendo. Mírenme a mí, todo el mundo. Ellos no calladamente caminan y ponen dinero ahí. Ellos quieren el aplauso de los hombres. Y hay más. Él dice en el versículo 5: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora, Jesús no los está condenando por orar en público. Lo que él está condenando a estos hipócritas es que ellos aman el orar en público, de manera que los hombres los vean a ellos. Y cuando él dice en la esquina de las calles, en el texto original es una calle bien ancha, de manera que ellos están parando al tráfico para que todo el mundo lo esté viendo a ellos. Eso es lo que Jesús está hablando. Ellos hacen esto para tener el aplauso de los demás. En el versículo 16 dice: cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. A los fariseos, siendo los hipócritas que eran, se consumían tratando impresionar a las personas con su piedad, y por eso hacían muchas cosas que parecían amar, obedecer a Dios, dar sus ofrendas, orar y ayunar, pero todo fue un espectáculo, una actuación religiosa para ganar el aplauso y la aprobación de los demás. A ellos no les importaba obedecer a Dios, solo les importaba que los demás pensaran que estaban obedeciendo a Dios. Y ahora aquí en Lucas 6, en el versículo 41 y 42, Jesús revela algo más acerca de su hipocresía. No solo eran hipócritas tratando de impresionar a otros sobre su relación con Dios, sino que también eran hipócritas ya que trataban de convencer a otros de que eran más piadosos que ellos. Verán, en estos versículos Jesús revela que estos hombres eran hipócritas farisaicos que se consideraban moralmente superiores a otras personas, y se lo hicieron saber a los demás al asumir la responsabilidad de señalarle a ellos el pecado de ellos. Ellos querían señalar el pecado de los demás. Noten lo que Jesús dijo acerca de estos hombres en el versículo 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu propio ojo? Lo que Jesús francamente está diciendo aquí es que él presenta aquí una situación bastante divertida e incluso ridícula. En lugar de hablar acerca de los falsos maestros a sus discípulos, lo que
él había estado haciendo. Jesús ahora se dirige directamente a los fariseos que estaban en la multitud escuchando su sermón ese día, y él les hace una pregunta sobre un escenario que es tan absurdo que no pudieron evitar entender el punto de lo que le estaba diciendo. Jesús imagina a un fariseo que se da cuenta de una pequeña brusca que estaba en el ojo de alguien, mientras que al mismo tiempo no se da cuenta de un gran tronco que estaba en su propio ojo. Ahora, lo absurdo de este escenario es que la paja que tanto le preocupaba al fariseo en el ojo de otra persona era un pequeño pedazo de paja o una pequeña astilla de madera de una viga, mientras que el que el tronco que estaba en su propio ojo, pero él no podía verlo, era una gran viga de madera usada en la construcción de un techo para trancar una puerta. Puede usted ver qué situación bastante cómica está pintando Jesús. Es lo que se conoce como hipérbole, lo que significa una exageración obvia con el propósito de demostrar un punto. Ese punto es que si bien los falsos maestros les encanta señalar los pecados menores de los demás, nunca parecen ver el pecado mayor en sus propias vidas. Aunque esto pretende ser cómico para hacer un punto, en realidad esta es una situación muy grave, y eso es porque la paja en el ojo de alguien representa algún pecado en su vida, algo que está mal en su vida, y este falso maestro está mirando esta paja, observándolo, sin duda, criticándolo, avergonzándolo a la persona y exhibiéndolo por este pecado, mientras está ocupado reprendiendo la pequeña mancha de pecado de esta persona. No puede ver el enorme tronco que está en su propio ojo, que representa no simplemente cualquier pecado, pero observen esto, representa el pecado mucho más grave de justicia propia. Lo que Jesús está diciendo es que mientras los falsos maestros les encanta señalar los pecados de los demás, nunca parecen ver el terrible pecado de su propio orgullo, arrogancia y justicia propia. Pero eso no debería sorprendernos, porque, como recordará unos versículos antes, Jesús se refirió a los fariseos como guías ciegos, y ahora nos dice que una de las formas en que revelan cuán ciegos son a la verdad espiritual es que no se dan cuenta que qué tan santurrones y arrogantes son. Escuchen, es importante que comprendan que una de las marcas de un falso maestro es que le encantan criticar a los demás, pero nunca parece ver nada malo en sus propias vidas, especialmente el pecado de ser farisaicos. Ellos no se ven como si fueran farisaicos, pero eso es lo que son. Jesús habló acerca de este pecado predominante de justicia propia en los fariseos de su época cuando dio una parábola en Lucas 18. Él le dijo también esta parábola a estas personas que confiaban en ellos mismos y veían a los otros mal. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este fariseo, que era típico de todos los fariseos, se exaltaba a sí mismo por encima de los demás, porque se consideraba moralmente superior a los demás, pero todo era pretensiones de superioridad moral y no una justicia genuina de su corazón que amaba a Dios. Muchos años después, el apóstol Pablo, que una vez fue un fariseo engreído y satisfecho de sí mismo, captaría
sabía cuán santurrones eran estos hombres, particularmente los fariseos, cuando en el capítulo 2 él habló de la persona judía de su época que pensaba que era mucho mejor que los demás, especialmente los gentiles. Esta es una persona judía que pensaba que era mejor que cualquier otra persona. Noten lo que Pablo escribe en Romanos 2, 17, dice, tú te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorias en Dios, conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor, estás convencido de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, y tienes en la ley y la forma del conocimiento de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con fracción de la ley deshonras a Dios, pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Su hipocresía es que en las mismas cosas por las que condenaban a otros, eran culpables de hacer las mismas cosas ellos mismos, solo que eran ajenos a sus propios pecados. Pablo condena esta actitud de fariseísmo, aunque una vez fue exactamente así, pero Dios humilló al apóstol Pablo cuando lo salvó. Sin embargo, aquellos que siguen siendo falsos maestros no son hombres humildes, son hombres arrogantes, hombres egoístas que desprecian a los demás con condescendencia, y les encanta entrometerse en la vida de otras personas al señalar cómo todos los demás están equivocados, pero ellos no. John MacArthur escribió esto: el pecado miserable y grosero que siempre está ciego a su propia pecaminosidad es la justicia propia, el pecado que Jesús condena repetidamente en los escribas y fariseos, no solo en el Sermón del Monte, sino a lo largo de su ministerio. Casi por definición, la justicia propia es un pecado de ceguera o de una visión muy distorsionada, porque mira directamente a su propio pecado y todavía imagina que solo ve la justicia. La viga en esta ilustración representa el mismo pecado fundamental de justicia propia que Jesús ha estado condenando a lo largo del sermón. Escuchen con atención, porque aunque los fariseos ya no existen como esta secta religiosa, lamentablemente la actitud santurrona de los fariseos sigue viva en muchos cristianos. Aunque ellos no sean maestros falsos, ellos tienden a hacer lo mismo que los falsos maestros hacen. Ellos pasan gran parte de su tiempo criticando y señalando los pecados de sus hermanos cristianos sin reconocer ninguna de sus propios pecados. Ellos se deleitan en hacer eso, diciéndole a otras personas y a otras iglesias qué tan equivocados están de una serie de cuestiones, pero de alguna manera no ven que cuán juzgadores son ellos y qué criticones y orgullosos son, pensando que están defendiendo la justicia. Les encanta decirles audazmente a los demás lo impios que son. Pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué personas como estas gastan tanta energía buscando las fallas en los demás y luego las dan a conocer públicamente? Lo que en nuestros días a menudo ocurre en las redes sociales. ¿Por qué ellos hacen esto? Bueno, lo hacen porque un hipócrita siempre quiere verse bien a los ojos de los demás, y qué mejor manera de quedar bien que señalar a los malos que son los demás. Verás, a los fariseos de hoy día, de hoy en día, le encanta entrometerse en la vida de otras personas y decirle lo malos que son, incluso si en realidad no han pecado, porque los hace quedar bien, ya que no están haciendo lo que acusan a los demás de hacer. Pero la realidad es que esto es solo
un señuelo, una cortina de humo, un encubrimiento para ocultar cuán pecaminosos son en realidad, porque al hacer que los demás se vean mal, quieren que pienses que ellos son rectos y piadosos, pero no lo son. Hace muchos años atrás, a un hombre aquí en nuestra iglesia que era muy fariseo, en el sentido de que criticaba constantemente a otras personas, los criticaba por cosas como los programas de televisiones que veían, la música que escuchaban, la ropa que usaban, etcétera. Todo lo que no contaba con su aprobación lo criticaba y era bastante verbal y franco al respecto. Bueno, un día después de escuchar a un dúo cantando una canción maravillosa en el servicio de nuestra iglesia, este hombre decidió criticar la canción y decidí que ya había tenido suficiente de esto. Y así que pedí reunirme con él en mi oficina, y en el curso de mi conversación con este hombre le pregunté cómo le estaba yendo en su propio camino con el Señor y cómo Dios estaba obrando en su vida, pero él no me respondió. Pero bueno, le di el beneficio de la duda, el por qué no me respondió, y pensé que, bueno, a lo mejor no me había escuchado, así que se lo dije de nuevo. Se lo dije nuevamente, un poco más fuerte esta vez, y amigos, todavía no respondió mi pregunta sobre cómo le iba en su relación con el Señor, aunque sabía que me había escuchado. ¿Y sabes por qué no me respondió mi pregunta? Es porque no estaba pasando nada espiritualmente en su vida. Todas sus críticas a los demás fueron hechas para hacerlo parecer piadoso y espiritual y moralmente superior a los demás. Pero la verdad era que todo esto era un encubrimiento para ocultar sus deficiencias espirituales, porque no estaba caminando con el Señor en absoluto. Uno se tiene que preguntar si él realmente conocía al Señor. Él solo sonaba como si estuviera criticando a otros por no ser espirituales. Y amigos, así eran los fariseos. Se especializaban en señalar los pecados de todos los demás, mientras que no podían ver cuán santurrones y orgullosos eran, por lo que terminaron menospreciando a todos los demás, pensando que ellos eran superiores y mejores. Pero esto no se detiene ahí. Estos falsos maestros simplemente no se detienen ahí criticándote. Como verán, los falsos maestros se sienten obligados a dar un paso más allá al ofrecer. Tomen nota de esto. Ellos quieren ayudar a lidiar con tu pecado. Noten lo que Jesús dice en el versículo 42. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Ahora observen lo que Jesús dijo, que hace un falso maestro: se ofrece a sacar la paja del ojo de la persona, lo que significa que se ofrece a ayudar a esta persona a vencer su pecado, ofreciéndole consejo. Le dice cómo corregir su mancha de pecado, pero cualquier ayuda que ofrezca es inútil. Sus soluciones simplemente no funcionan. ¿Por qué? Porque no puede ver con claridad, ya que tiene un gran tronco en su propio ojo que lo ciega a la verdad y a la realidad espiritual, como dijo un maestro de la Biblia. Esta es la manera que estos falsos maestros son. Este maestro dijo, es como un oculista ciego que intenta operar el ojo de otra persona. Son médicos espiritualmente ciegos que operan a otros diciéndoles qué hacer para vencer sus pecados, pero no están en posición de abordar el pecado relativamente pequeño de nadie hasta que no aborden el gran pecado de superioridad moral en su propia vida. Y por eso Jesús les dijo, hipócrita, sácate primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Es decir, Él les está diciendo que antes de intentar lidiar con el pecado de otra persona, primero deben lidiar con su propio pecado de justicia propia, arrepintiéndose y humillándose ante Dios, viniendo a Él para salvación. Y solo entonces, una vez que han hecho esto, entonces verán lo suficientemente claro para ayudar a otros con su pecado. Entonces, este es el verdadero carácter de todos los falsos maestros. Debajo de su pretensión de
piedad son hipócritas farisaicos, así que evítelos, no escuchen sus enseñanzas, no los miren en la televisión, no compren los libros de ellos porque solo te criticarán y diciéndote que tan equivocado estás en un montón de cosas y no van a ofrecer ninguna solución reales y duraderas a tus problemas, porque todo lo que tienen que decir es ofrecerte error, simplemente religión falsa. Pero la justicia propia es solo un defecto evidente de un falso maestro. Su pecado en realidad es mucho más profundo que esto. Y cómo Jesús continúa en su sermón, él revela la verdad, la verdadera fuente del problema con los falsos maestros y por qué deben evitarse, diciendo la cuarta razón por la que deben evitar a los falsos maestros. Él dice, sus corazones son malos. En el versículo 43 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, pues todo árbol se conoce por su fruto, ya que no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Ahora, en estos versículos Jesús usa una analogía del mundo de la agricultura para comunicar una verdad crítica sobre los falsos maestros. Él dice que un árbol bueno no puede producir frutos malos, mientras que un árbol malo no puede producir frutos buenos. Su punto es, como dice al comienzo, porque cada árbol se conoce por su fruto, y luego dio un ejemplo de esta verdad evidente. Dice, no se recogen higos de los espinos, ni se recogen uvas de las zarzas. Es decir, nadie recoge higos de los espinos porque saben que un espino no produce higos, solo produce espinas, y nadie recoge uvas de una zarza porque saben que no produce uvas. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con los falsos maestros? Tiene que ver con ellos en una manera muy directa, y Jesús conecta los puntos para nosotros en el versículo 45 para que podamos ver fácilmente el punto que él está haciendo. Él dice en el versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, vemos a dónde iba el Señor con su ilustración agrícola. Así como los árboles son conocidos por el fruto que producen, también lo son las personas. Y Jesús menciona dos tipos de personas, el hombre bueno y el hombre malo, y lo que producen. Entonces, ¿quiénes son estos hombres y qué tipo de fruto producen por ellos? Se refiere al Señor. En primer lugar, me gustaría que noten las últimas palabras de este versículo. El Señor nos dice que por su boca habla de lo que se llena su corazón. De su boca se habla lo que se llena su corazón. Ahora, lo que esto nos dice es que los frutos que Jesús tiene en mente son las palabras que son dichas por un hombre bueno, y las palabras son dichas por un hombre malo. Es decir, así como la naturaleza del fruto de un árbol es buena, así como el fruto que sale del árbol revela la verdadera naturaleza de ese árbol, así las palabras que salen de la boca de estos tipos de individuos revela su verdadera naturaleza. Entonces, ¿quiénes son estos hombres? Bueno, entienda que por hombre bueno Jesús no está diciendo o se está refiriendo a alguien que es naturalmente bueno, a alguien que es perfecto y sin pecado, ya que las Escrituras nos dice que no hay quien sea bueno, ni siquiera uno. No, como verán, por bueno, él solo se refiere a alguien cuyo corazón ha sido cambiado por el poder transformador de Dios en el acto de regeneración, de modo que, aunque todavía lucha con el pecado, tiene una nueva naturaleza divina, una naturaleza que es justa, y por lo tanto de su tesoro, es decir, de su ser interior, donde almacena sus pensamientos, salen palabras buenas y justas. Es decir, el hombre bueno es un creyente y nuevamente y las palabras que pronuncia lo revelan porque provienen de su nueva naturaleza.
Entonces, si el hombre bueno es un creyente, entonces, ¿quién es el hombre malo? Bueno, obviamente es un incrédulo. Y, sin embargo, Jesús no está hablando de los incrédulos en general, está hablando de los falsos maestros, explicando cómo son realmente debajo de todas sus pretensiones. Y lo que él nos está diciendo es que la razón por la que los falsos maestros hablan tales herejías y blasfemias y palabras engañosas es porque tienen una naturaleza mala, una naturaleza que nunca ha sido transformada por la regeneración, de modo que las palabras que salen de sus bocas son malas, y ya que provienen de un corazón malo. Ellos son malvados y engañosos. Pablo dijo en 2 Corintios que se disfrazan como siervos de justicia, y francamente ellos son bastante exitosos en engañar a muchas personas. Las iglesias liberales están llenas de ellos. Ellos engañan a las personas, y por eso Jesús se refirió a ellos en el Mateo 7 como lobos con piel de ovejas. Él dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Como ven, estos falsos maestros vienen a ustedes luciendo bien por fuera, vistiendo ropas de ovejas, por dentro. Ellos son lobos salvajes, hambrientos. Jesús comparó a los falsos maestros con lobos foreces porque representan tanto peligro para nosotros como los lobos literales para las ovejas. Verán, en Israel, durante el tiempo de Cristo, los lobos vagaban por el campo buscando una oveja que se había descarriado del rebaño, y cuando encontraban una oveja tan vulnerable, aislada y sola, la atacaban sin piedad y la despedazaban. Y Jesús dijo que esto es precisamente lo que los falsos profetas quieren hacer con los incrédulos, estos falsos maestros que se paran mirando las dos puertas frente a ellos, tratando de decidir, los incrédulos que están parados frente de las puertas, tratando de decidir si entrar al reino de Cristo por la puerta estrecha o continuar por el camino ancho que lleva a la destrucción. Es decir, estas bestias espirituales les van a dar a ustedes un mensaje de error que los va a instar a descuidar la estrechez del cristianismo, y los van a animar a seguir el camino espacioso que conduce a la destrucción. Y lo harán porque, como lobos feroces, los falsos maestros quieren destruirlos eternamente, y lo harán enviándolos al infierno con su enseñanza. ¿Y cómo hacen esto? Lo hacen por engaño. Noten lo que Jesús llamó nuestra atención sobre su engaño al decirnos que los falsos maestros no son fáciles de conocer o detectar, y eso es porque Él dijo que vienen a personas vestidas con piel de oveja, lo que significa que dan apariencia de ser algo que no son. Pero ¿cómo exactamente el que viste ropa de oveja? ¿Cómo es él? Muchas personas interpretan la expresión vestidos de oveja con el sentido de que los falsos maestros se ven como ovejas, es decir, parecen ser cristianos genuinos, pero no lo son. Pero no creo que sea eso lo que Jesús estaba hablando. Y les diré por qué. Porque en tiempos bíblicos, los pastores usaban prendas distintivas de lana hechas de las ovejas que cuidaban. La expresión vestimenta de oveja parece ser una referencia directa a la vestimenta de un pastor más que a la de una oveja. Entonces, cuando Jesús dijo que los falsos maestros vienen a ustedes vestidos de ovejas, estaba diciendo que el engaño de los falsos maestros no es tratar de parecerse a otros cristianos, sino tratar de parecerse a líderes cristianos legítimos. Es decir, un falso maestro da la impresión externa de que es un verdadero hombre de Dios, un líder espiritual que cuida de tu alma como un pastor cuida de sus ovejas. Pero eso no es el caso, porque en el fondo es realmente un lobo que quiere destruirte. Los falsos maestros son lobos disfrazados de pastores, a menudo escondidos detrás de exaltados
títulos religiosos impresionantes, títulos académicos y el uso de impresionantes palabras y frases bíblicas. Pero todo esto es solo encubrimiento, una farsa para ocultar su verdadera identidad como lobos salvajes y feroces. Y eso es lo que Jesús estaba hablando aquí en Lucas 6:45. Porque su boca habla de lo que llena su corazón. Amigos, la forma de descubrir a los falsos maestros es por las palabras que hablan, porque como dice Jesús, de su corazón malo salen malas palabras. Ese es todo el punto que el Señor está haciendo. Puedes detectar un falso maestro porque sus palabras son malas y no bíblicas, ya que proviene de un corazón que es malvado. Verán lo que esté en el corazón de alguien, eventualmente saldrá de su boca. Las palabras no son tanto el problema, lo es el corazón. Es por eso que es tan importante para ustedes como cristianos asegurarse de que los pensamientos saludables llenen su corazón y mente, porque si llenan su corazón y mente con la inmundicia y la basura de este mundo, entonces lo que saldrá de su boca por lo general en un ataque de ira será suciedad y basura en forma de palabras vulgares. ¿Cuántos creyentes han dañado su testimonio de Cristo debido al lenguaje vulgar que usan cuando están molestos? La fuente del problema no es tu boca, es tu corazón. Si tienes un problema con decir palabras sucias, entonces reconozca que necesita no solo arrepentirse de sus palabras sucias y pedir perdón a aquellos a quienes ha maldecido, sino que también debe comenzar a pensar de manera diferente. Debe llenar su mente con pensamientos rectos para que de la abundancia de vuestro corazón salgan palabras justas. Pero con respecto a los falsos maestros, comprendan que no van a cambiar. Ellos seguirán siendo farisaicos y seguirán teniendo corazones malvados a menos que se arrepientan y se vuelvan al Señor Jesús para salvación. Entonces, no los escuchen. Ese es el mensaje que Jesús tenía para aquellos que lo escucharon dar su sermón del monte. Y ese es el mismo mensaje que tiene para nosotros hoy día. Eviten a estos hombres porque ellos son espiritualmente ciegos. Te convertirán en herejes como ellos. Son hipócritas, farisaicos y sus corazones son malvados. Ellos son malos para ustedes. Póngale atención a lo que el Señor está diciendo. Y si usted no conoce a Cristo y no ha venido a Él por salvación, entonces te insto que vengas a Él para salvación hoy día, pasando por la puerta estrecha a su reino. Es estrecha porque Jesús dijo que Él es el único camino al Padre y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y por lo tanto, la única manera de ser perdonado de tus pecados, Él murió por pecadores como usted, como yo. Él es el único que pagó un sacrificio eterno. Él fue castigado en lugar de los pecadores y el Padre puso su ira en Él para salvarnos a nosotros los pecadores. Él murió en nuestro lugar. Arrepiéntase de sus pecados. Deje su pecado de justicia propia y cualquier otra cosa que usted sepa que está mala en su vida y venga a confiar en Él solamente, en Cristo solo para su salvación. Cuando eso suceda, Dios le va a perdonar todos sus pecados y Él va a poner a imputar su justicia en usted. Le insto que haga eso. Traigamos nuestros corazones a oración. Si usted quiere hablar con alguno de nuestros maestros, de nuestros pastores, para salvación, sobre este tema, salvación en Cristo, venga a verme después que cerramos el servicio. Padre, gracias por hablar esta verdad. Gracias porque tú fuiste directo, fuerte, no pensando de que tenías que ser políticamente correcto. Y te pedimos, Señor, que este pasaje que fue enseñado y revelado a nuestra gente, que nos ayude a discernir, Señor, y tener cuidado con estos fariseos y que nosotros mismos no seamos de esa manera, que no estemos viendo todas las pequeñas cosas de las otras personas y criticándolas. Sí, hemos sido llamados a llamar a nuestros hermanos a arrepentirse cuando
pecan, pero eso no quiere decir que tenemos que estar viendo todas las cosas pequeñas en la vida de ellos. Ayúdanos a no ser justos, tener esta justicia propia viendo las cosas malas en otras personas. Ayúdanos, Señor, y si no hay alguien aquí que no te conoce, que hoy sea el día de arrepentimiento y que vengan a ti para salvación. Todo esto lo pedimos, Señor, con confidencia, porque estamos pidiendo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.